bienvenidos al nuevo episodio de Algoritmo Enfermería. Y en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que nos compete como enfermeros y es de la donación de órganos. Pero no solamente vamos a hablar de lo que es el proceso, de quién puede convertirse en un donante, sino que vamos a abordar esos mitos con los que crecimos desde que éramos pequeños sobre este tema, incluyendo si la donación de órganos es un negocio y segundo, ¿será posible que si tú eres donante de órganos y llegas mal herido a una sala de emergencia, sea más difícil salvarte y prefieran dejarte ir para, ¿verdad?, para hacer el proceso de donación? Todos hemos escuchado ese tipo de comentarios, muchas veces incluyendo profesionales de la salud. Así que eso es el tema que vamos a estar hablando hoy. Pero Morales, ¿cuál es la parte más informante en este momento del video? Bueno, saludos a todos, bienvenidos a Algoritmo Enfermería, el espacio donde compartimos conocimiento, consejos y experiencia para hacer de la enfermería una profesión aún más apasionante. Sí. Si quieres estar al día con contenido útil, casos clínicos, material educativo, te invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas, que sería en YouTube como Algoritmo Enfermería, en Facebook como Algoritmo Enfermería y en Instagram como Algoritmo Enfermería 1. Así que suscríbete y dale like y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que vamos a hablar aquí. Sí, señor. Bueno, Morales, te voy a dejar que tú hiciste la gestión, porque no vamos a hablar nosotros solos, tenemos invitados. Ya usted sabe que en este canal ya estamos consiguiendo invitados importantes, expertos en la materia y en este tema específicamente. Tú hiciste la gestión, te voy a permitir a ti, ¿verdad?, que les hagan la presentación como ellos se merecen. En este caso, hoy vamos a estar hablando sobre las donaciones de órganos. Como dijo el compañero anteriormente, vamos a estar hablando sobre estos mitos, estas preguntas, ¿sabes? ¿Quién puede donar órganos? ¿Cómo puedo saber si soy un donante de órganos? ¿Cuánto cuesta donar un órgano? Tenemos todas esas preguntas y aquí tenemos a un enfermero, ¿verdad?, de una compañía de donación de órganos que se llama Elmi Rivera, y también tenemos una relacionista pública que se llama Maresa Boneta. Vamos a añadirlos aquí. Vamos para allá. Oye, bienvenidos a ambos. Gracias por la oportunidad de estar acá con nosotros y atreverse, ¿verdad?, a responder esos mitos que culturalmente siempre hemos escuchado y obviamente darnos esa educación para conocer mejor lo que es el proceso de donación de órganos y lo positivo que es para ¿verdad?, para Puerto Rico en este caso. Así que gracias a ambos y bienvenidos acá a Algoritmo Enfermería. Un placer para nosotros estar aquí. Gracias, Anuel, por la invitación. Sabe que estamos disponibles. Aquí estamos. Gracias. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre la donación de órganos, ¿verdad? Tenemos a estas dos personas de aquí de Lifelink, Elmi Rivera y Maresa Boneta. ¿Okay? Vamos a estar hablando sobre las preguntas, una de las preguntas, ¿verdad? Vamos a estar hablando primero sobre las preguntas frecuentes que se hacen sobre la donación de órganos. Luego de esto vamos a estar hablando sobre los mitos y vamos a estar hablando sobre esas preguntas que no se contestan, no dice saber cuáles son las respuestas. Tenemos aquí las personas correctas para que conteste esas preguntas, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que vamos a estar haciendo es: ¿qué órganos y tejidos se pueden donar? Pues mira, buenas noches a todos. Mi nombre es Maresa Boneta, soy la directora de Asuntos Públicos del Lifelink de Puerto Rico. Debo comenzar explicando que el Lifelink de Puerto Rico es la única organización que se encarga de la recuperación de órganos y tejidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Lo que conocemos como Medicare, CMS, Centers for Medicare and Medicaid Services, ellos otorgan licencias, ¿verdad?, certificaciones por área geográfica a diferentes entidades para que se encarguen de los procesos de recuperación de órganos y tejidos para trasplante. En la nación americana, además del Lifelink de Puerto Rico, hay 52 más, 53 más que se encargan de esto en diferentes territorios. Por área geográfica o por lo que llamamos área designada, solamente existe una entidad. Así que la designada de Puerto Rico y las Islas Vírgenes es Lifelink de Puerto Rico quien se encarga. Dicho esto, es importante que todas las personas sepan que podemos recuperar órganos de lo que llamamos los órganos sólidos, ¿verdad? Corazón, pulmón, hígado, intestinos, riñones y páncreas. Y podemos recuperar tejidos de lo que llamamos tejido musculoesqueletal, huesos, cartílagos, tendones, las córneas, venas aferas. Y estos tejidos, si bien no necesariamente
¿verdad? Son para cirugías que salven la vida de un paciente como el que necesita un trasplante de órganos. Ciertamente ayudan a mejorar la calidad de vida de pacientes que viven con dolores crónicos o con condiciones de salud que deterioran, ¿verdad?, su estado natural y no les permiten llevar una vida saludable. Brutal, brutal. Mucha gente se pregunta, cuando tú renuevas la licencia, ya automáticamente te haces donante de órganos. Mi segunda pregunta sería, ¿es cómo alguien que le interesa, ¿verdad?, hacer ese acto de amor y de ayudar al prójimo, cómo alguien se convierte oficialmente en un donante de órganos? Pues mira, el que renueves tu licencia no te hace automáticamente donante de órganos. Ok, súper. Al renovar la licencia, tú sí puedes marcar en tu licencia que quieres ser un donante de órganos. En la solicitud de renovación, tú marcas el renglón que habla donante de órganos y automáticamente debe aparecer en tu licencia de conducir, en la parte inferior derecha, un corazoncito con una Y que significa que tú estás registrado como donante de órganos. Esa es una de varias maneras de que tú puedas registrarte como un donante de órganos. Otra forma es accediendo al registro electrónico de donantes que se creó en el 2011, donevidapuertorico.org. Accedes a ese web, a esa página web y ahí en 5 minutos pones información básica y ese sistema te otorga un número de identificación de donante, lo que significa que ya estás registrado como donante. Puedes hacerlo en el registro y en tu licencia, o puedes hacerlo en la licencia y automáticamente va a aparecer en el registro. También lo puedes hacer comunicándote a nuestras oficinas, a Lifeline de Puerto Rico, para que nosotros podamos registrarlos en cualquier actividad en la que Lifeline esté participando y teniendo una mesa educativa, también puedes registrarte con cualquiera de nuestros voluntarios. Te pregunto, el número de teléfono de Lifeline, ¿cuál sería? 787-277-0900. 787-277-0900. Entonces, digamos que yo quiero ser donante. Entro a donevidapr.org. Donevidapuertorico.org. Donevidapuertorico.org. Entro aquí, quiero ser donante, pero tengo una pregunta. ¿Sabes? Y digamos que mucha gente pues, tiene como que de buen corazón, quiero donar mis órganos, pero hay algunos que quizás no se atrevan a hacerlo porque aquí viene mi próxima pregunta. ¿Puedo ser un donante de órganos si tengo alguna enfermedad? Sí. Las únicas condiciones que descartan como donante son el cáncer metastizado, o sea, el paciente que a pesar de todos los esfuerzos, ese cáncer ya está regado por todo su cuerpo, ya no tiene, ¿verdad? No hay cura posible. Ese paciente no puede ser un donante de órganos. Tampoco puede ser un donante de órganos el paciente que fallece por una condición viral infecciosa. Si la condición es infecciosa pero causada por una bacteria, se puede tratar y el paciente podría ser un donante de órganos. Hasta el 2016, el HIV también descartaba como donante, pero el presidente Obama en aquel entonces firmó lo que se conoce como el HOPE Act, lo que permite que pacientes HIV puedan convertirse en donantes para ayudar a pacientes HIV que necesitan un trasplante. Pero sería de pacientes ambos, el donante y receptor, HIV, con la misma HIV. condición. Sí. Wow, Sí. Sí. Eso yo no lo sabía. Yo tampoco. Sí. Lo importante de nosotros siempre es maximizar ese potencial donante con el fin de recuperar pues, sus órganos en un estado óptimo. Cada paciente es individual, cada paciente tiene su comorbilidad. Nosotros contamos con un equipo de directores médicos y también consultamos con diferentes médicos de otras disciplinas y se hace una evaluación exhaustiva de cada caso para entonces determinar cómo va a ser el manejo de este paciente, qué órgano se puede recuperar, buscamos el recipiente y demás. Eso es parte también de lo que nosotros hacemos y del manejo para entonces, pues tú puedes que eres el donante de órganos, pero te evaluamos a ti como individuo. O sea, cada caso es individual, ¿verdad? Redundancia. Esto va a depender Lo importante de lo que explica Elmi, perdona que te interrumpa, es que nosotros nos vamos a asegurar que ese paciente cumpla con todos los criterios para ser un donante de manera tal que esos órganos estén en el mejor estado posible para que ayuden a salvar la vida del paciente que los va a recibir. Si ese paciente tuviera una condición viral y yo trasplanto ese órgano, voy a enfermar al paciente que lo recibe, que además de todo va a estar inmunosuprimido,
para evitar el rechazo. Así que eso no es posible. Ese paciente tiene que estar en óptimas condiciones. Por eso es que cuando se va a trasplantar el paciente, se vuelve a reevaluar para saber que el paciente está bien, que no ha tenido fiebre, que el paciente que va a recibir no está pasando ningún proceso infeccioso y que el paciente que ha fallecido y va a donar, esos órganos están en las mejores condiciones posibles. Ok, y hablando de dinero, a los donantes tienen que pagar algo al momento de, ¿verdad? De querer tomarle el paso. ¿Hay que pagar algo por eso? No, la donación es un proceso gratuito. Okay. Desde el momento en que se le notifica a la familia, ya sea que, déjame ir un poquito atrás. Okay. Todos los fallecimientos en los hospitales se tienen por ley de condición de participación y reglamento de CMS que notificar a la entidad de recuperación de órganos. Oh. O sea, que esté registrado ese paciente en la lista, en el registro de donantes o no, ese fallecimiento es responsabilidad del hospital notificarlo a la entidad de recuperación. Y la entidad de recuperación va a evaluar a ese paciente que falleció y va a determinar si cumple con criterios o no para ser un donante. ¿Okay? Una vez se sabe que en efecto cumple con criterios para ser un donante, vamos a verificar si estaba registrado como donante de órganos o no. Si está registrado como donante de órganos, entonces notificar a la familia que su ser querido estaba registrado como donante y que nuestra responsabilidad es cumplir con ese deseo de esa persona. Okay. Si el paciente no estaba registrado como donante de órganos, entonces es la familia quien toma la decisión de si va a ser un donante o no. ¿Ok? Así que esté registrado o no esté registrado, el procedimiento de donación ocurre siempre. ¿Cuál es la ventaja de que esté registrado? Pues que, número uno, ese paciente expresó su deseo y ya la familia sabe lo que quería ese paciente. La familia no tiene que venir a tomar la decisión por alguien que físicamente ya no está. Es como unas directrices anticipadas, se puede... Exactamente, exactamente. Funciona de la misma manera. Incluyendo si el familiar se opone, su palabra no va por encima de ese registro. No, en el 2011 nosotros, ¿verdad? Se hizo una enmienda a la Ley de Donaciones Anatómicas, que es la Ley de Donaciones, la Ley 296 del 25 de diciembre del 2002. Se enmendó el artículo 27 de esa ley para que hasta ese entonces decía que la familia era quien decidía. Al hacer esta enmienda se crea lo que se conoce como el consentimiento en primera persona, la autorización en primera persona, que le da la potestad al individuo de registrar su deseo de ser un donante de órganos para que nadie lo pueda revocar. Nosotros por años y en procesos educativos nos encontrábamos con personas que decían, pero ¿y por qué tiene que decidir mi familia? Esa decisión es mía. Yo soy quien decido si quiero donar o no. Y siempre les explicábamos, eso es lo que dice la ley. Y la gente nos decía, pues hay que enmendar la ley, porque esa es una decisión que yo debo tomar. Pues trabajamos fuertemente para enmendarla y crear entonces la autorización en primera persona, crear el registro electrónico de donantes y que las personas tuvieran un lugar donde poder registrar su deseo de ser donantes. Oye, y Elmi, te pregunto, de esa información importante que ella da, aunque ya el paciente él en vida tomó la decisión, como quiera, ustedes se le acercan al familiar y se le brinda la misma orientación como si no estuviera en el registro de donantes, o sea, o ustedes como ya él decidió, pues no es necesario ir a acercarnos al familiar porque ya él decidió en vida, o como quiera, por cortesía o es parte del protocolo de ustedes, aunque ya él decidió en vida, ustedes se le acercan al familiar en tipo de orientación, de confort, en el momento difícil que están pasando. ¿Cómo corre esa parte? Cuando tenemos este paciente que llega a la muerte, ya sea de una manera cardíaca, de manera muerte cerebral, que lo podemos adelante, esté registrado o no, hay un personal que trabaja con nosotros, también trabaja en Lifelink, que son los coordinadores de servicios a la familia. En el hospital lo van a conocer como un FCC, esta persona queda con una bata, etcétera. Ellos tienen estudios en psicología y tanatología. Tanatología es este estudio que estudia lo que es el proceso de muerte, proceso de duelo. De duelo, ok. Y ellos se encargan de, antes de hablar de lo que es donación de órganos y tejidos, explorar cómo es esa dinámica familiar
¿qué es ese paciente que puede ser un donante? ¿Qué significa para la familia? Si es un hijo, si es un proveedor. O sea, ellos, ¿cómo está la familia en cuanto a la situación que están viviendo? Porque es un momento difícil porque están atravesando por un duelo. La familia está lista, acepta lo que está pasando, no lo acepta. Ahí se envuelve mucho lo que son creencias religiosas de la familia, lo que la familia expresa, estoy esperando un milagro, todo eso está envuelto y esta persona está preparada para hablar con la familia e identificar cuándo se va a hablar de donación. Ellos son los que hacen interacción con familia. Para hablar de donación, eso no le corresponde al médico que declara el paciente, no nos corresponde a nosotros como enfermería, no me corresponde a mí como coordinador de referidos, eso le corresponde al coordinador de servicios a las familias. Okay. El hospital llega hasta lo clínico. El paciente llegó por esto, se hizo esto, pasó esto y este fue el desenlace. Murió, ya sea por muerte cerebral, por una muerte cardíaca. Entonces se le explica a la familia que unas personas van a estar hablando con ellos. Entonces ahí es que entra Lifeline de Puerto Rico. Es bien importante entender que estas familias están pasando por el peor momento de sus vidas. Nadie quiere perder un ser querido. Casi todos los casos con los que nosotros trabajamos son situaciones, no estamos hablando de pacientes que llevan la enfermo. No, estos son situaciones inesperadas en su mayoría. Un accidente, heridos de bala, caídas, traumas a la cabeza, derrames cerebrales, aneurisma. De eso es de lo que estamos hablando. Personas que estaban bien y de un momento a otro ya no lo están. Pasan por este proceso, por más que se hace el esfuerzo de salvar su vida, progresan a lo que se conoce como muerte cerebral, que es el término más importante en lo que tiene que ver con la donación de órganos, porque tiene que estar en muerte cerebral para que haya una recuperación de órganos y tejido para trasplante. Y ese paciente que ha fallecido y está declarado en muerte cerebral es el que vamos a evaluar como un potencial donante. Entonces, este personal, que es un personal que, como muy bien explicó Elmi, tienen preparación en tanatología, en sociología, en psicología, hay trabajadores sociales, hay ¿verdad? Hay enfermeros, muchos de ellos son clínicos. Ellos se han especializado en lo que es tratar con familias que están atravesando procesos de crisis, porque la pérdida de un ser querido es una crisis. Y los desestabiliza y los afecta. Y entonces ese personal está ahí para apoyarlos. Sí, vamos a procurar que se pueda dar la donación de órganos, pero dentro del proceso vamos a procurar que estén lo mejor posible. Y siempre vamos a hablar con la familia. No importa si la persona estaba registrada o no estaba registrada. Siempre el punto de contacto es la familia. Que la familia esté en el proceso con nosotros, que se sienta cómoda en el proceso para que pueda participar de él y que este proceso al final les sirva de alguna manera para aliviar un poco una pérdida tan irreparable como la de un ser querido. Esa es la importancia de este personal y de que estén ahí y que lleguen ahí para que puedan apoyar y estar con la familia. Hay familias que no saben ni siquiera qué hacer cuando muere alguien. Si es un caso médico legal, no, que si la boleta, ¿qué es la boleta? Pues mira, hay que ir a pedir un turno en forense porque es un caso médico legal, hay que hacer una patología, tiene que evaluarlo un patólogo de forense. Hay diferentes procesos dependiendo del tipo de fallecimiento y muchas familias están perdidas en el proceso. Pues este personal los orienta también sobre qué tienen que hacer, qué es lo próximo que puede pasar. Ya puedes llamar a la funeraria. No, todavía no llames a la funeraria. O mira, ya terminó el proceso de donación, de recuperación de órganos, ya puedes llamar a la funeraria para que recojan el cuerpo. Los guían, ¿verdad? No solo eso, les permiten y les proveen un espacio saludable y controlado para que puedan despedirse de su ser querido, para que pueda haber ese cierre, ¿verdad? De ese capítulo tan triste y que puedan entonces ellos sentirse conformes y tranquilos para que comience el proceso de donación, de recuperación de órganos. Hay hospitales o lugares
donde hemos creado, por ejemplo, se hace lo que se conoce como el Honor Walk, que es la caminata, ¿verdad?, que se hace acompañando a ese donante hasta sala. Y los empleados, los enfermeros, el personal del hospital, la familia, acompañan. Se les reconoce como héroes a estos pacientes. Eso es que son héroes. Nosotros eso es lo que son. En esos Honor Wall hay veces que la gente se queda en silencio, hay veces que se aplaude el reconocimiento a este paciente que va a ser donante. Y alguna cosa importante que, añadiendo a lo que trajo Maresa del cuidado a la familia, el FCC, o el coordinador de servicio a la familia, no solamente se queda con la familia hasta que el paciente se recupera los órganos de ese paciente, ese donante. Lifeline tiene un programa en el cual esa familia se le está dando seguimiento hasta un año más. Wow. ¿Cómo está la familia? O sea, la misma familia llega a las oficinas de la Lifeline porque después a compartir vivencias de lo que pasaron después de la donación. De hecho, siempre se hace una actividad anual que se reúne las familias donantes con las familias recipientes, eso con autorización de ambas partes, en donde cada familia conoce de quién fue la persona que le donó su órgano. Sí, siempre y cuando, ¿verdad?, ambas partes se quieran conocer. Eso puede ocurrir al año de haber ocurrido la donación. Tiene que haber transcurrido un año para que entonces cualquiera de las dos partes pueda expresar su deseo de comenzar comunicación, a ver si entonces en algún momento se pudieran conocer. Anualmente lo que celebramos es el acto de recordación o el acto de celebración de vida, donde reunimos a las familias donantes. Por ejemplo, en diciembre del 2024 reunimos a las familias donantes del 2023. Ha pasado ya un año, entonces los reunimos para este acto de recordación, donde honramos la memoria de sus seres queridos y tenemos un sinnúmero de actividades que ocurren durante esa mañana para honrar la memoria de quienes donaron. También tenemos, por ejemplo, en nuestras oficinas se ha creado un mural bien bonito que si acceden a nuestra página de Facebook van a ver el video que acabamos de grabar de la renovación más reciente que se hizo de ese mural. Es un mural hecho por un joven puertorriqueño que se llama Abel Art Studio, donde se representan a través de unas flores, de las ramas de un árbol y de hojas, cada donante desde el 2020 hasta el 2023. Y anualmente pretendemos seguir añadiendo, ¿verdad?, los próximos donantes que tengamos. Para nosotros lo más importante, lo más sagrado es la familia de ese donante. Porque en el momento más difícil de sus vidas, ellos pusieron de lado su dolor para ayudar y mitigar el dolor de una familia que estaba perdiendo a un ser querido porque necesitaba un trasplante. Así que para nosotros es la parte más importante de nuestro trabajo, porque una de ellas, ¿verdad? Porque al final son los que lo hacen posible. Okay. Oye, yo te pregunto, por cuestiones, ¿verdad? Porque con relación de estos órganos, hay muchas personas que son, digamos que por cuestiones religiosas, por desconocimiento, ¿sabes? O que digan, tú sabes que yo quiero ser donante de órganos, pero yo no quiero, qué sé yo no quiero donar esta parte de mi cuerpo. Tú sabes, como que yo puedo elegir qué órganos donar. Mira, sí, tú puedes escoger lo que tú quieres donar. De igual manera, la familia en el momento en que ocurre la donación puede decidir si algún órgano va a ir a una persona en específico, ¿verdad? Aparte de la donación de órganos común como la conocemos, que es que este paciente que fallece dona sus órganos a los pacientes que están en lista de espera, existe lo que se conoce como una donación directa, pero es algo que tiene que solicitar la familia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que todo el mundo conoce. Carlos Merced, el artista, el comediante, actor puertorriqueño. Sí. Pues Carlos Merced tuvo hace muchos años un trasplante de hígado y años después volvió a la lista de espera porque necesitó un trasplante de riñón. Su riñón le llegó directamente de un donante. Esta familia que acababa de perder a su hijo, en el momento de autorizar la donación, recordaron que él necesitaba un riñón
y pidieron, porque es una familia puertorriqueña, y pidieron que si eran compatibles, que ellos querían que uno de los riñones de su hijo fuera para Carlos Merced. Se hicieron todas las pruebas, había compatibilidad y gracias a eso él recibió su trasplante de riñón. De esa misma manera pueden haber familias que sepan de familiares o amigos o conocidos que estén en lista de espera esperando un trasplante y la familia puede pedir que el órgano vaya a esa persona, pero eso es algo que tiene que solicitar la familia que dona. La entidad de recuperación de órganos, o sea, Lifelink no puede sugerirlo, ni pedirlo, ni preguntarlo. Eso es algo que tiene que salir de ellos. Y una vez la familia lo solicita, cuando estamos en el manejo del paciente, se hacen unas pruebas para ver las compatibilidades. Okay. Hay que verificar que ese órgano sea compatible, porque si no es compatible, pues no te puedo dar un órgano que no sea compatible contigo, porque pues, te voy a afectar, te puedo matar. La compatibilidad en la mayoría de los órganos se determina por el tipo y el grupo de sangre. El tipo, si es A, B, A, O, y el grupo A es positivo o negativo. Así que ese es el órgano. ¿Por qué en la mayoría de los órganos? Porque la mayoría de los órganos hay que trasplantarlos en poco tiempo, ¿verdad? Así que para determinar la compatibilidad yo tomo en cuenta el tipo y grupo de sangre y el peso del donante versus el recipiente. Si es para trasplante de riñón, en el caso del riñón, los riñones nos dan una ventana de mayor tiempo para poderlos trasplantar. Así que en el caso de riñón, nosotros tenemos más tiempo para hacer pruebas mucho más específicas para lograr la mejor compatibilidad posible. Y en el caso de los trasplantes de riñón, pues se corren pruebas de lo que se llama histocompatibilidad para determinar genéticamente cuál es el receptor más compatible con el donante. Antes de seguir de la pregunta anterior, por eso es que yo necesitaba hacer este video, porque una de las percepciones, ¿verdad?, es que estas compañías pues van allí a recuperar órganos. E incluso un paciente que ya en vida decidió que iba a ser donante, para ustedes sería fácil, ya él decidió, se lo notifican al familiar y hacen su trabajo de recuperar órganos. Pero me encanta y me voló la cabeza, ¿verdad?, que ustedes, lo más importante es la familia, porque entienden que esto es una tragedia lo que está pasando para unas personas que son sus familiares. Y el hecho de que incluso ustedes pudieran llegar hasta el momento de recuperar los órganos y después de ahí no tener más comunicación con esos familiares. El hecho de que ustedes un año después todavía están dándole seguimiento, apoyo y reconociendo, ¿verdad?, el acto heroico de esta persona, rompe uno de los muchos mitos que hemos escuchado por mucho tiempo, que lo más importante es el órgano, y sabemos que es importante porque el fin es ayudar a otras personas, pero que ese familiar sepa que se reconoce la valentía, se reconoce el acto y se reconoce toda la gente que se va a beneficiar de eso, incluso un año después, es uno de los mitos que yo creo que era importante clarificar. Es importante mencionarlo porque esto se desvirtúa un poco. Sí. Por lo que yo mencioné ahorita, los órganos tienen un tiempo de viabilidad. Entonces, desde el momento en que yo recupero ese órgano, yo tengo horas para trasplantarlo. Mientras ese donante está ahí, ¿verdad? En esas funciones entran él y sus compañeros coordinadores de trasplante. Mientras ese donante está ahí, ese donante está siendo manejado para que no se desestabilice, ¿verdad? Para que esos órganos se mantengan lo mejor posible, pero de igual manera el proceso tiene que darse lo más rápido posible para que esos órganos estén en buenas condiciones y una vez se recuperen hay que trasplantarlo rápido. Así que daría la impresión de que somos insensibles, venimos volando, lo único que nos interesa son los órganos, los queremos llevar. Exactamente. Nos han puesto muchos sobrenombres. A nosotros nos han dicho buitre. Buitre, esa era la palabra que tenía en mi mente. Ahora y la comparto con toda honestidad porque lo hemos combatido por muchísimos años. Y la única manera que tenemos de combatirlo es educación. Esta educación que estamos teniendo ahora. Así que no necesariamente hemos sido la gente mejor recibida ni mejor vista por mucho tiempo, porque pues llegamos en el momento más difícil para una familia. Entonces, en ese proceso, ¿hay un buen momento para hablar con una familia y pedirle autorización para la donación? O sea, nunca hay un buen momento. Así que llegamos en el peor momento.
A eso tú le añades que, como tú bien dices, es este personal el que habla con la familia, porque nosotros no queremos que se confundan los procesos. El hospital está para salvar al paciente, para tratar al paciente, para hacer todo lo posible por salvar su vida. Si eso lamentablemente no pudo ser, entonces se activa un protocolo de donación que depende no del hospital, de la entidad de recuperación. Y es la entidad de recuperación quien va a decidir si puede ser un donante o no, no es el hospital. ¿Ok? Por eso es importante que sea nuestro personal quien hable con la familia, para que puedan separar un proceso del otro y se sientan más cómodos y más seguros. Con esta familia nos quedamos el año y más allá de un año. Se les hacen actividades, se les envían comunicaciones. Hemos desarrollado, por ejemplo, un grupo cerrado de Facebook donde estas familias pueden acceder, se les da entrada siempre y cuando sean familias donantes. Les comparte información valiosa sobre el proceso de duelo, las etapas que viven. Ellos comparten sus historias, se desahogan, conocen otras personas que han vivido el mismo proceso. Hacemos talleres, tan reciente como el sábado pasado hicimos un taller en la oficina para familias donantes donde estuvieron compartiendo historias, donde estuvieron recibiendo terapia a través de la pintura y del arte. Y como esa se han hecho muchas otras actividades para ayudarlos en su proceso de pérdida y para que sepan que estamos ahí y que no nos olvidamos de ellos porque ya el tiempo pasó y ya teníamos los órganos y ya los trasplantamos. No, siguen siendo importantes para nosotros, seguimos honrando su memoria y la memoria de esos seres y siempre estamos a las órdenes de esa familia. Y si los órganos duraran semanas o meses, pues el proceso se vería más en pausa y no es la prisa que se pudiera percibir, no es por el hecho de llevarse los órganos, es que cada tiempo el órgano empieza en un proceso de un cambio y pues y hay que maximizarlo. Y hablando, esos órganos, una vez el paciente está muerto o está declarado muerto, esos órganos, pues nosotros estamos manteniendo esos órganos en función a través de medicamentos, ventilación mecánica, procedimientos y demás. Y eso el cuerpo no lo va a aguantar por mucho tiempo. Sí. Tenemos equipos que nos ayudan a preservar esos órganos, pero no está en un cuerpo vivo hasta que esté en un recipiente. Y mientras más tiempo nos tardemos en la recuperación, más se puede afectar el recipiente. ¿En qué sentido? Mientras más largo es el proceso, menos órganos puede que se recuperen. Y te pregunto, Elmi, para beneficio, ¿verdad?, de colegas de sala de emergencia, de intensivo, que ven el trabajo que tú haces, ¿verdad?, en el proceso. Cuando muere, ¿verdad?, hay muerte cerebral, el órgano ya empieza a tener unos cambios y que el trabajo que tú haces que me parece que ustedes le dicen optimizar los órganos, ¿sabe? Es mantener ese órgano, darle la mayor durabilidad viabilidad. So, cuando uno te ve a ti o ve a los colegas, ¿verdad?, trabajando en eso, ¿cuál es la prioridad? El corazón, los pulmones, ¿sabes? ¿Dónde se enfoca los laboratorios, ¿sabes? Para beneficio de los colegas, ¿cuál es el enfoque una vez ya se declara muerte cerebral y ustedes entran de lleno y como se conoce, ¿verdad?, en sala de emergencia, yo, ¿verdad?, tuve la oportunidad de trabajar, ya ese paciente, como nosotros te decimos, ese es de LifeLink, ¿sabes? ¿Cuál es el enfoque de ustedes una vez ya ustedes entran de lleno y el paciente ¿verdad?, ya es como que de ustedes en el cuestión del proceso? Una vez comenzamos a manejar el paciente, no nos enfocamos solamente en un órgano en sí. Okay. Porque nosotros primero evaluamos el paciente en un todo y vamos a enfocarnos en mantener todos los órganos funcionando. Un ejemplo, tengo un paciente que ya no pueda recuperar el corazón por X o Y. Yo tengo que ver que ese corazón, aunque no vaya a ser recuperado, esté funcionando, porque si el corazón no me está funcionando, me puede afectar los demás órganos. Una vez entramos a manejar el paciente, mis compañeros coordinadores de trasplante, que empiezan a manejar el paciente, se consulta con un equipo multidisciplinario, director médico, intensivista, y se va evaluando órgano por órgano, pero manteniéndolos todos viables o en función. Yo puedo tener un órgano que no sea viable para recuperación, pero tiene que estar en funcionamiento, porque si no, es como te digo, si yo descuido un órgano,
eventualmente me va Un a efecto afectar los dominó, órganos. ¿sabes? Empieza uno. Es como Sí, si ya. tuviéramos un paciente vivo que no le funciona el hígado ni los riñones, pues eventualmente se va a ver afectado lo que es corazón, lo que es pulmón. O sea, hay que mantener todos estos órganos El efecto lo más dominó. viables y en funcionamiento posible, aunque no se recuperen todos. La meta siempre es recuperar todos los órganos para que el recipiente, pues, con una persona que done todos sus órganos, se pueden salvar hasta 9 vidas. Wow, wow. Bueno, Eso sí está que brutal. Nos enfocamos no solamente en un órgano, sino en todos los órganos que estén funcionando, aunque se recupere uno o todos los órganos. Sí, Porque uno me puede afectar el otro. me parece O sea, que es un interesante. trabajo que hacemos. Cuando usted vaya a estar en el hospital, va a ver que nosotros pedimos, bueno, mis compañeros también piden medicamentos, unas dosis que suelen ser exorbitantes. Es un manejo mucho más agresivo. Porque este manejo es así porque el paciente ya está muerto. No es lo mismo manejar un paciente vivo que un paciente muerto. Ese switch, pues muchas veces para el hospital es difícil hacer ese switch cuando pedimos ese tipo, unos medicamentos en unas dosis exorbitantes, un tipo de manejo más agresivo. Primero porque el paciente está muerto. Segundo, tenemos que mantener viabilidad de los órganos. Y tercero, el tiempo. Tiempo que nos demoremos, tiempo en que se pueden afectar los órganos. ¿Okay? Sí, sí. Y es interesante que, Morales, perdona, así sea un solo órgano lo que se pueda recuperar, su trabajo es mantener todos los órganos viables. Aunque ya tú sabes que, mira, este órgano no se va a poder recuperar, pero hay que mantenerlo el más tiempo posible viable para que ese sí que sí podemos recuperar no se afecte por ese efecto dominó que acabas de explicar. Claro. Está brutal. Eso Y no nos damos por vencidos hasta el final. sí, sí, A nosotros, como dice, matan en las rayas. Nosotros, nuestro personal, del que yo he dicho, donde quiera que voy, ¿verdad? Que me siento sumamente orgullosa de trabajar con todos ellos, son trabajadores incansables para lograr que ese milagro se dé, pues es un milagro. Y buscamos la manera y agotamos todas las oportunidades hasta lograr que la mayor cantidad posible de esos órganos se puedan trasplantar. Hay unas situaciones que están fuera de nuestro control, como por ejemplo, ¿verdad? A mayor edad tenga el donante, quizás menos posibilidad de menos órganos se puedan trasplantar, aunque el otro día tuvimos un donante multiórgano que pasaba de los 50 años. O sea, eso va a depender de muchos factores, pero sí hacemos el mayor esfuerzo posible y estos muchachos hacen una labor extraordinaria con las familias, con el donante durante el proceso y siempre en colaboración con el personal del hospital, que somos muy bendecidos porque sabemos las situaciones que enfrentan los hospitales y aún así nosotros encontramos gente que dispuesta a colaborar, a apoyarnos en el proceso, a aprender para entender, ¿verdad? Esa época en la que nos cerraban las puertas porque como que, no, ya viene esta gente, mira para allá, que es lo que ellos quieren. Eso ha pasado. Y ahora nos encontramos con personal más positivo, más abierto a aprender, que quiere saber cómo ocurre el proceso y cómo pueden ayudar. Y eso, pues lo agradecemos, porque al final se traduce en vidas salvadas, en personas que logran salvar su vida gracias a ese proceso. Esto es un tema bien, ¿verdad? Que es bien extenso. Básicamente la donación de órganos es un tema rodeado de muchos mitos y muchas dudas que pueden generar desconfianza y temor. Así que nosotros queremos aquí, a través de este podcast, tenemos 5 mitos, ¿verdad? Que son bastante tocados, como hablamos del tema de los buitres, que queremos tocar los mitos de las personas para que también, ¿verdad? Que mejor ¿verdad? Que un enfermero y la relacionista pública que entienden de este proceso de diferentes partes de ahí. Queremos tocar unos mitos. Miranda, dime primero ahí. Mira, mano, por mucho tiempo, ¿verdad? Y me incluyo, y hemos visto tanto pacientes como profesionales de la salud repetir estos mitos. Y cuando, ¿verdad? Cuando vemos un colega hablando de estos mitos, pues uno piensa como, wow, espérate, esto hay que aclararlo, porque si tú creces con una idea, una narrativa, y no la aclaras, se te va a quedar ahí por siempre. Y aunque seamos enfermeros, si tú no estás en un escenario
que ves el proceso de recuperación de órganos, pues no, eres enfermero, pero no sabes del tema porque no te ha tocado en tu carrera. So, mi primer mito, y esto lo buscamos, esos son mitos reales. Dice, hablando de las listas, ustedes tienen forma de bregar con las listas. Los hospitales y los doctores de sala de emergencia, esos doctores que te atienden cuando tú llegas baratado, un accidente, reciben alguna por cada paciente que logran recuperarle órganos. Ese doctor de sala de emergencia, el hospital, recibe algo adicional, porque mucha gente, y esto yo lo he escuchado desde que yo tengo uso de razón, que es más fácil dejarte ir para recuperar tus órganos. Mucha gente tiene ese miedo.